Ese cuarto ya no es tuyo, gritó Clara, mi madrastra. Mis manos temblaban mientras miraba la puerta que antes había sido mía. Matías, su hijo, sonreía detrás de ella, como si todo esto fuera un juego y yo, Santiago, fuera solo un intruso en mi propia casa. Mi corazón latía con fuerza, sin entender nada, mientras sentía la mirada fría de Clara sobre mí. ¿Cómo podía un cuarto cambiar de dueño de un día para otro y yo ni siquiera haberlo visto venir? Caminé hacia la sala intentando procesar lo que acababa de escuchar. Andrés, mi padre, estaba al fondo, con los brazos cruzados, observando en silencio, sin intervenir. La humillación me atravesaba como un filo invisible. Cada palabra de Clara resonaba en mi mente como un eco que no podía detener. Matías se acercaba, curioso y confiado, ajeno al caos emocional que yo sentía. Sentía que mi lugar, el que siempre había ocupado, desaparecía lentamente ante mis ojos. Intenté hablar, preguntar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Por qué me decían esto? ¿Por qué ahora todo era distinto? Cada gesto de Clara estaba calculado para recordarme que yo ya no tenía el derecho de estar allí, y que Matías, su hijo, había tomado mi espacio, mi cuarto, mi refugio. Sentí un nudo en la garganta y un vacío que se extendía por todo mi cuerpo. Era como si todo mi mundo familiar se desmoronara en segundos, dejándome solo frente a la indiferencia y el desprecio. Mi mirada buscó a Andrés, buscando alguna señal de justicia, de protección, pero no había nada, solo el silencio que me golpeaba con más fuerza que cualquier grito. La sensación de abandono y confusión era insoportable. Cada paso que daba hacia la puerta del cuarto que antes era mío era un recordatorio de que mi familia estaba cambiando y que yo debía enfrentar una verdad que hasta ese momento me había sido oculta. Fue en ese instante cuando comprendí que detrás de ese cambio, detrás de esa humillación, había un secreto mucho más grande de lo que podía imaginar. Clara, con su sonrisa calculadora, Matías con su inocencia aparente y Andrés con su silencio, me obligaban a enfrentar una revelación que pondría a prueba mi corazón y mi lugar dentro de la familia. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser desmantelado, y yo, Santiago, no podía escapar de la verdad que estaba por descubrir. Desde aquel día, nada volvió a ser igual en mi casa. Yo, Santiago, no podía entender cómo un simple cuarto podía cambiar tanto mi vida. Clara, mi madrastra, parecía disfrutar cada momento de mi desconcierto, mientras Matías, su hijo, observaba con curiosidad y sin darse cuenta del dolor que causaba. Andrés, mi padre, permanecía en silencio, y su mirada distante me hacía sentir aún más solo. Cada paso que daba por la casa me recordaba lo que había perdido. Mi lugar, mi espacio, mi refugio. Me preguntaba si alguna vez había pertenecido realmente allí, o si siempre había sido un invitado en mi propia vida. La puerta cerrada del cuarto me llamaba, y a la vez me aterraba, porque sabía que detrás de ella se escondía un secreto que cambiaría todo. Mientras comparto esta historia contigo, quiero que imagines cómo sería enfrentarte a tu propia familia y descubrir que tu mundo familiar nunca fue como creías. Es un relato que muchos sienten cercano, porque todos hemos experimentado momentos de confusión, injusticia y secretos ocultos en el hogar. Si alguna vez has sentido que tu lugar en la familia se desvanecía, que alguien ocupaba lo que creías tuyo, entonces esta historia te tocará profundamente. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar desde tu ciudad y país. Quiero conocer cómo estas experiencias resuenan en ti, y mientras continúo contándote lo que sucedió, prepárate para descubrir los secretos que Clara y Andrés habían mantenido ocultos por años. La historia que estás a punto de ver no solo es mía, es un reflejo de lo que muchos enfrentan en silencio. La curiosidad te llevará al corazón de esta revelación familiar, y cada momento te acercará más a la verdad que nunca imaginé que encontraría tras esa puerta prohibida. Nunca pensé que un cambio tan pequeño como la asignación de un cuarto podría desatar un huracán en mi vida. Ese día, Santiago, me encontré con la puerta de mi habitación cerrada y un aviso que me heló la sangre. Ese cuarto ya no es tuyo, ahora es de mi hijo que vino a vivir con nosotros, dijo Clara con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que estaba cargada de desprecio. Mis manos temblaban al comprender que todo mi mundo familiar había sido alterado de un instante a otro. Matías, el hijo de Clara, parecía inocente, mirando la escena con ojos curiosos, sin entender que yo estaba siendo desplazado de mi propio hogar. Cada gesto suyo me recordaba que yo ya no era prioridad,
Mi padre, Andrés, observaba desde la sala, con una mirada distante que me hizo sentir aún más solo y confundido. Era como si todos se hubieran confabulado para borrarme de un lugar que yo creía seguro. Caminé por la casa buscando algún refugio, algún rincón que aún pudiera llamarse mío, pero todo parecía cambiado. Los objetos que antes estaban a mi alcance ahora tenían dueños nuevos, y cada vez que miraba hacia el cuarto que había sido mío, un vacío profundo me atravesaba. La indiferencia de Clara me dolía más que cualquier palabra cruel, porque demostraba que mi existencia allí no importaba. Intenté hablar con mi padre, Andrés, pero sus respuestas eran vagas, llenas de evasión. «Santiago, es mejor que lo aceptes. Todo tiene su razón», dijo sin mirarme a los ojos. Esa frase me dejó con más preguntas que respuestas, y un sentimiento de traición comenzó a crecer en mi interior. No podía entender por qué mi padre permitía que Clara me despojara de algo que siempre había sido mío. Cada encuentro con Matías se volvió una prueba. Sus comentarios inocentes y las risas que compartía con su madre me hacían sentir como un intruso. Intenté ser fuerte, esconder mi tristeza, pero cada noche, antes de dormir, las lágrimas llegaban sin aviso, recordándome que mi hogar ya no era el mismo. La ansiedad y la confusión me empujaban a buscar pistas, pequeñas señales que me permitieran entender la verdadera razón detrás de aquel cambio repentino. Me preguntaba si había algo más detrás del gesto de Clara, algo que mi padre conociera pero que no se atreviera a revelarme. Cada mirada de ambos escondía secretos que yo estaba decidido a descubrir. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché conversaciones susurradas entre Clara y Matías. Intenté acercarme, pero se detuvieron de inmediato, mirándome con semblantes que mezclaban culpa y secreto. Fue entonces cuando entendí que había algo importante detrás del cuarto, algo que no querían que yo supiera. La curiosidad empezó a transformarse en necesidad, un impulso que no podía controlar. Esa noche, sentado frente a la puerta cerrada, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que algo vital se ocultaba allí, algo que cambiaría para siempre mi visión de la familia. Cada golpe de mi corazón parecía marcar el ritmo de un descubrimiento inminente. Sentía que mi vida hasta ese momento había sido solo un preámbulo de lo que estaba por venir. Recordé las veces que mi madre, fallecida años atrás, me hablaba sobre la importancia de la paciencia y de observar antes de actuar. Pero esa enseñanza se enfrentaba ahora a una realidad que exigía acción inmediata. No podía quedarme sentado mientras un secreto tan profundo permanecía escondido detrás de esa puerta. Finalmente, Santiago se levantó con decisión. El cuarto cerrado ya no era solo un símbolo de pérdida, sino un desafío que necesitaba enfrentar. La combinación de miedo, rabia y curiosidad lo empujaba hacia adelante, hacia la verdad que Clara y Andrés habían escondido durante tanto tiempo. Y aunque no sabía qué encontraría al otro lado, algo en su interior le decía que su vida cambiaría para siempre después de esa noche. Esa tarde, Santiago decidió acercarse al cuarto prohibido. Cada paso por el pasillo parecía alargar los segundos, como si el tiempo mismo se burlara de su ansiedad. Las paredes, antes familiares, ahora se sentían extrañas, cargadas de secretos que esperaban ser descubiertos. La puerta estaba cerrada, imponente, con la llave colgando del llavero de Clara, como un recordatorio de que ese espacio no le pertenecía. La madera de la puerta crujió bajo su toque tembloroso. Podía sentir cada fibra vibrando, cada señal de años de secretos guardados. El olor que se filtraba por las rendijas era extraño, una mezcla de polvo antiguo y madera húmeda, como si la habitación misma hubiera absorbido la historia de quienes vivieron allí antes de que él llegara. Intentó recordar cuántas veces había pasado por ese pasillo sin prestar atención. Ahora cada detalle parecía relevante. El marco gastado de la puerta, las grietas en la pared, incluso la pintura descascarada que parecía esconder mensajes invisibles. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en aquel cuarto estaba esperando a ser revelado. Desde el otro lado de la puerta escuchó risas y murmullos. Clara y Matías hablaban en voz baja, probablemente discutiendo sobre cómo ocultar lo que había dentro. Esa certeza hizo que Santiago apretara los dientes. Cada segundo que pasaba sin saber la verdad era un tormento que lo empujaba a no retroceder. Finalmente, con decisión, Santiago tomó la llave que había encontrado sobre la mesa. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Un giro lento y deliberado hizo que un clic resonara en el silencio, como si el cuarto mismo reconociera su llegada.
La puerta se abrió con un leve crujido, revelando un espacio polvoriento, lleno de objetos cubiertos por sábanas y cajas apiladas. Cada objeto parecía susurrar historias de un pasado desconocido. Santiago dio un paso dentro, inhalando profundamente, mientras su corazón latía con fuerza. El cuarto estaba en penumbra, y solo la luz que entraba por la ventana rota iluminaba fragmentos de lo que se escondía allí. En un rincón, una vieja caja de madera llamó su atención. Era diferente de las demás, más cuidada, con marcas de manos que habían manipulado su superficie durante años. Santiago se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que cambiaría su vida. Cada fibra de su ser le decía que ese objeto contenía algo que no debía ignorar. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que la habitación tenía detalles que revelaban quién había vivido allí. Juguetes antiguos, ropa cuidadosamente doblada, fotografías amarillentas pegadas en las paredes. Todo apuntaba a la vida de alguien que había sido protegido, ocultado y ahora revelado frente a sus ojos. Un sonido detrás de él lo hizo girar. Clara estaba parada en la puerta, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y advertencia. «Santiago, no deberías estar aquí», dijo con voz tensa. Pero la curiosidad de él ya había superado cualquier temor. Podía ver que lo que había detrás de esa puerta no solo era un cuarto, era un secreto familiar que había sido protegido durante años, y ahora estaba a punto de salir a la luz. Con el corazón acelerado y la respiración contenida, Santiago se inclinó hacia la caja más importante del cuarto. Sabía que lo que encontraría allí no solo revelaría la historia de la habitación, sino que también cambiaría para siempre la forma en que veía a su familia. Cada segundo de espera estaba cargado de tensión, y él estaba listo para enfrentar la verdad que tanto tiempo había estado oculta. Santiago no podía apartar los ojos de la caja. Cada fibra de su ser estaba alerta. El aire parecía más denso, como si la habitación misma contuviera su respiración. La luz que entraba por la ventana resaltaba los bordes gastados de la madera y los detalles de las sábanas cubriendo otros objetos, pero nada distraía su atención. Todo convergía hacia esa caja misteriosa. Clara permanecía al otro lado del cuarto, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. Sus labios temblaban y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y reproche. «No deberías», murmuró. Pero Santiago apenas la escuchaba. La voz de la madrastra aún resonaba en su mente. «Ese cuarto no es para ti». Y ahora comprendía que detrás de esas palabras había mucho más que protección. Había secretos que alguien había querido ocultar durante años. Cada paso que daba hacia la caja aumentaba su pulso. Sentía que los objetos a su alrededor lo miraban, como testigos silenciosos de historias que nunca se contaron. Había juguetes, libros, ropa doblada con cuidado, fotografías que revelaban sonrisas y momentos que él nunca conoció. Todo parecía preparado para ser descubierto por alguien que tuviera la determinación de buscar la verdad. Finalmente, Santiago tocó la caja. La madera estaba fría bajo sus dedos, marcada por los años y la manipulación constante. Cada golpe de su corazón resonaba como un tambor, y sus manos temblaban al sentir la textura del candado que la mantenía cerrada. Sabía que lo que iba a encontrar no solo cambiaría su comprensión de la habitación, sino también la relación con su familia. Con un giro decidido de la llave, escuchó el clic del candado liberándose. La tensión era insoportable. Un silencio absoluto llenó la habitación, interrumpido solo por el sonido de su respiración. Santiago levantó la tapa lentamente, como si cada centímetro que se abría fuera un acto de valentía. Y entonces, vio algo que nunca olvidaría. Dentro de la caja había cartas amarillentas, documentos con sellos antiguos y fotos que mostraban a su padre en situaciones que jamás imaginó. Cada imagen contaba una historia de secretos, sacrificios y decisiones que habían sido cuidadosamente ocultadas. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emoción y tristeza lo invadió. Había encontrado la prueba tangible de un pasado que había sido borrado de su memoria. De repente, la voz de su madrastra resonó detrás de él, con un tono más duro y urgente. «Santiago, eso no debiste tocarlo». Pero él ya no podía detenerse. La verdad estaba frente a sus ojos, y la necesidad de entenderlo todo era más fuerte que cualquier advertencia.
Sentía que cada carta y cada fotografía revelaban fragmentos de un hombre que amaba, pero que también guardaba secretos que impactarían a todos. Mientras examinaba los documentos, Santiago comenzó a atar cabos. Fechas, nombres, lugares. Comprendió que su padre había protegido algo importante de su vida y que la madrastra, de alguna manera, había sido cómplice involuntaria del secreto. Cada descubrimiento aumentaba la mezcla de asombro, dolor y comprensión que lo mantenía rígido en su lugar, incapaz de apartar la mirada. Clara, incapaz de soportar la escena, se acercó con lágrimas en los ojos y susurró: «Yo no quería que lo descubrieras así». Santiago la miró con una mezcla de incredulidad y comprensión. Ahora entendía que el secreto no era solo de su padre, sino también de todos los que, de una u otra forma, habían protegido esa verdad. La habitación se sentía más pesada, como si cada objeto hubiera estado esperando ese momento para finalmente revelar lo que había guardado. Con la caja abierta y la verdad comenzando a emerger, Santiago respiró hondo. Sabía que lo que había descubierto no era solo un secreto del pasado, era una revelación que cambiaría la dinámica familiar, exponiendo emociones y decisiones que habían permanecido ocultas durante años. La tensión, la curiosidad y la necesidad de justicia se mezclaban en su interior. Estaba a punto de enfrentar la verdad completa y nada volvería a ser igual. Santiago no podía apartar la vista de la caja abierta. Cada documento, cada fotografía y cada carta parecía susurrar secretos de un pasado que nunca conoció. El silencio en la habitación era absoluto, roto únicamente por su respiración entrecortada y el leve crujido del piso bajo sus pies. El peso de la verdad empezaba a sentirse físico, como si la habitación misma estuviera cargada de emociones reprimidas durante décadas. Clara se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca quise que lo vieras así», dijo, su voz temblando, mientras intentaba tomar la mano de Santiago. Pero él, absorbido por la intensidad del descubrimiento, apenas notó su gesto. Cada imagen y cada carta contaban una historia de amor, traición y sacrificio que había permanecido oculta por años, y Santiago sentía que debía absorber cada detalle antes de poder respirar nuevamente. La mirada de Santiago se posó en una fotografía que mostraba a su padre joven, sonriendo con alguien que parecía una figura desconocida. Al observar más de cerca, reconoció el rostro. Era la madrastra, mucho más joven, junto a un niño que no era él. La revelación lo golpeó como un rayo. La habitación que le habían negado no era solo un cuarto cerrado, sino el espacio donde vivió alguien que había estado protegido de su conocimiento durante todo este tiempo. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión crecía. Los secretos que creía conocer sobre su familia empezaban a desmoronarse. Las cartas describían decisiones difíciles, sacrificios ocultos y momentos de desesperación que explicaban por qué ciertas verdades habían sido enterradas. Santiago comprendió que su padre había querido protegerlo de dolores que él no estaba preparado para enfrentar, y que la madrastra, de alguna manera, había sido parte de ese secreto silencioso. Clara, viendo la intensidad con que Santiago absorbía la información, se apartó un paso. «Hay cosas que aún no entiendes», susurró. Su voz, cargada de miedo y urgencia, hizo que Santiago levantara la mirada, encontrando en sus ojos un reflejo de las emociones que él mismo sentía. Confusión, tristeza y una creciente necesidad de justicia. Cada carta, cada fotografía y cada documento estaba comenzando a reconstruir un pasado que parecía más complejo y doloroso de lo que había imaginado. Santiago se arrodilló frente a la caja, pasando cuidadosamente los documentos uno por uno. Cada letra y cada fotografía eran un portal hacia recuerdos y emociones que él nunca había experimentado, pero que ahora sentía como si fueran propios. La revelación del cuarto cerrado y de los secretos allí guardados lo enfrentaba a una versión de su padre que no conocía, y a la madrastra que lo había protegido y al mismo tiempo ocultado de él. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Santiago encontró un objeto pequeño. Una llave antigua oxidada por el tiempo. Recordó las palabras de la madrastra sobre aquel cuarto, y la conexión se hizo inmediata. Esa llave abría algo más que una simple puerta. Abría un capítulo de su vida que había permanecido bloqueado durante años. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo parecía alargarse mientras se preparaba para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Clara, incapaz de contenerse más, se sentó junto a él y tomó su mano. «Lo que veas no cambiará quién eres ni lo que tu padre siempre quiso para ti», murmuró. Santiago asintió lentamente.
sintiendo cómo la verdad comenzaba a equilibrarse con la comprensión y el perdón. Cada secreto, aunque doloroso, también traía consigo un rastro de amor y protección que había permanecido escondido. La habitación parecía respirar junto a ellos, como si el pasado mismo estuviera contenido en sus paredes. Santiago abrió la última carta y en sus palabras cuidadosamente escritas encontró la explicación de todo, la razón por la que aquel cuarto había sido cerrado, el motivo de cada gesto de su padre y la decisión de la madrastra de mantenerlo a salvo de una verdad demasiado dolorosa para enfrentar antes de tiempo. La revelación llenó la habitación con una mezcla de lágrimas y comprensión, un momento de catarsis que cambiaría para siempre su relación con la familia. Al final, Santiago cerró la caja suavemente y respiró hondo. Ahora entendía el pasado, las decisiones y los sacrificios que habían moldeado su vida. La tensión emocional que lo había mantenido en vilo se transformó en una calma extraña pero necesaria. La verdad había emergido, revelando un entramado familiar de secretos, protección y amor oculto, y Santiago supo que a partir de ese día nada volvería a ser igual. Santiago todavía estaba frente a la caja, pero algo había cambiado en su mirada. La curiosidad inicial se había transformado en comprensión y al mismo tiempo en una mezcla de tristeza y asombro. Cada objeto y cada documento que había descubierto en la habitación secreta habían reconstruido su visión de la familia, revelando secretos que jamás hubiera imaginado. Ahora todo cobraba sentido y el dolor de tantos años reprimidos se mezclaba con un inexplicable alivio. Clara se acercó, colocándole suavemente la mano sobre el hombro. «Sé que esto no es fácil», dijo. Su voz apenas un susurro, cargada de emociones contenidas. Santiago asintió tratando de procesar cada revelación. Su padre había tomado decisiones difíciles, y la madrastra había sido la guardiana silenciosa de verdades que él no estaba listo para enfrentar hasta ahora. Cada gesto y cada sacrificio cobraban vida en su mente, haciendo que la historia de su familia se volviera más real y dolorosa. Mientras revisaba la última carta, Santiago sintió cómo la conexión con su padre se profundizaba. Las palabras escritas con cuidado reflejaban amor, miedo y esperanza al mismo tiempo. Entendió por fin que los secretos no siempre eran traición, sino a veces una manera de proteger a quienes más amamos. Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas y por primera vez en años sintió que podía perdonar lo que antes no comprendía. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando vio un objeto que sobresalía entre los documentos. Un pequeño relicario con una foto antigua de su padre y la madrastra en su juventud, junto al hijo que ahora compartía la casa con él. Santiago comprendió que cada secreto tenía su razón de ser y que las decisiones de los adultos no eran simples caprichos, sino intentos de proteger a todos, incluso a él. La revelación era dura, pero también liberadora. Clara, percibiendo la intensidad del momento, se sentó junto a él y lo abrazó ligeramente. «Todo esto te pertenece también, Santiago. Ahora sabes la verdad, y nada podrá borrar lo que has aprendido hoy», susurró. Santiago sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de alivio. La revelación, aunque dolorosa, le daba la oportunidad de reconstruir su relación con la familia y de entender decisiones que antes le parecían incomprensibles. Por un momento, todo quedó en silencio. La habitación parecía contener la respiración, como si el pasado mismo estuviera observando cómo Santiago procesaba la verdad. Cada fotografía, cada carta, cada objeto que había encontrado contaba una historia de amor, traición, protección y sacrificio. Y Santiago comprendió que, aunque los secretos habían causado dolor, también habían sido una forma de mantener unidos a quienes más se amaban. Con un gesto firme, Santiago cerró la caja y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Su corazón aún latía con fuerza, pero sentía que había completado un ciclo. La verdad estaba ahora a la vista. Y aunque las emociones seguían siendo intensas, había logrado enfrentar lo que tantos años había permanecido oculto. La madrastra y Clara lo miraban con respeto y comprensión, reconociendo la fuerza que había demostrado al enfrentar la historia familiar. Santiago respiró hondo y miró a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer iluminaba la habitación. La sombra de los secretos finalmente se disipaba, dejando espacio para la claridad y la aceptación. Comprendió que su relación con su padre y con la madrastra podría transformarse a partir de ese momento, basada ahora en la verdad, la comprensión y el perdón. Cada lágrima derramada, cada emoción sentida había sido un paso hacia la reconciliación y la madurez. Clara rompió el silencio con una sonrisa triste pero cálida. «Nunca subestimes lo que la verdad puede hacer», dijo.
Santiago asintió, entendiendo que lo que había descubierto no solo cambiaba su pasado, sino también su presente y su futuro. La revelación de la habitación y de los secretos familiares le daba la fuerza para construir un nuevo capítulo en su vida, uno donde la honestidad y la conexión reemplazaban la confusión y el dolor. Finalmente, Santiago se levantó, sintiendo un peso desaparecer de sus hombros. La caja cerrada, la habitación llena de recuerdos y las cartas cuidadosamente guardadas representaban más que secretos revelados, simbolizaban un nuevo comienzo. La historia de su familia, con todas sus complejidades, traiciones y protecciones, ahora estaba frente a él, lista para ser comprendida y aceptada. Y en ese momento, Santiago supo que, aunque la verdad a veces duele, también puede liberar, sanar y unir de maneras que jamás hubiera imaginado. Santiago se quedó un momento en silencio, contemplando la caja cerrada y la habitación que había revelado tantos secretos familiares. Cada emoción sentida, cada lágrima derramada, había valido la pena para comprender lo que antes parecía incomprensible. Ahora entendía a su padre, a su madrastra y a todos los que, de alguna manera, habían protegido la verdad. La revelación, aunque dolorosa, lo había acercado a la esencia de su familia y le había mostrado que incluso los secretos más oscuros pueden contener amor y protección. Clara y la madrastra se acercaron, compartiendo miradas que transmitían comprensión y respeto. Santiago, con el corazón más ligero, sintió que un nuevo capítulo comenzaba. La conexión con su familia, aunque marcada por la historia complicada, ahora tenía un fundamento sólido: la honestidad y la aceptación de la verdad. Cada decisión, cada gesto oculto durante años, adquiría sentido y le permitía mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Al salir de la habitación, Santiago respiró profundamente, sintiendo que un peso inmenso se había levantado de sus hombros. La historia de su familia, con sus secretos, dolores y protecciones, estaba finalmente clara. Y en ese momento comprendió que enfrentar la verdad, aunque difícil, puede sanar heridas, fortalecer vínculos y abrir la puerta a nuevas oportunidades de amor y reconciliación.